Y estamos trabajando en el grupo Rosacruces de Vicente López. Nos ha inspirado presentar el tema de la epigénesis y nos vamos a presentar. A él ustedes lo conocen mucho porque hace muchos años que se reúne. Arnaldo Pozzi, María Búa, José Luis Verdún. Y la que les habla, Aurora Marta Osores. José Luis es tesorero de nuestro grupito, María la secretaria, don Arnaldo el secretario, y la que les habla la han designado como presidenta. Pero en el momento de hacer nuestras tareas todos trabajamos codo a codo, somos iguales, nadie tiene jerarquías para trabajar en estas cosas. Eso lo hemos entendido que ha sido simplemente en un sentido de orden jerárquico para la fraternidad Rosacruz, pero nosotros sentimos el anhelo desde adentro colaborar con las enseñanzas Rosacruces, aportando lo mejor que podamos desde nuestra conducta moral, desde nuestro esfuerzo, que no es poco, al vivir en una ciudad tan grande y de tan intensa actividad como es Buenos Aires, y con ese esfuerzo poder hacer las pequeñas cosas que estamos haciendo. Como nos gustaría hacer cosas más grandes, pero no podemos, en verdad, no nos dan los tiempos. De manera que les pedimos disculpas si en algunas cosas nos equivocamos y aceptamos vuestras correcciones, vuestras aportes. Sin duda, para todos es de gran utilidad porque nos enriquece compartir unos con otros de la voz, del poder de la palabra que nos la ha dado Dios Padre Todopoderoso. Soy un tanto mística, pero quiero tratar de no serlo porque tengo entendido que ha concurrido gente que no es de la fraternidad Rosacruz y mi temor es que vaya a confundirlos. Entonces vamos a tratar nosotros de tratarlo lo que podamos lograr que nos comprendan los que han leído la filosofía, y los que no han leído esperamos que logren abrir ese apetito por la filosofía como lo hemos abierto nosotros en algún momento. Presentado el grupo, presentada nuestra actividad, invito a sentarte. Nuestro tema de hoy es la epigénesis. Es un tema importantísimo. Lamentamos no tener un tiempo mayor para poderlo especializar un tanto más. Pero hemos tratado de comprender primero qué es esto de la epigénesis. Allá por el año 1994 yo concurrí a la sede central y como base de prueba se me preguntó qué era la epigénesis. Y les aseguro que me puse colorada porque no sabía lo que era la epigénesis. Y desde aquel tiempo venía pensando, ¿qué será la epigénesis? ¿A dónde está la diferencia? ¿Cuál es el crecimiento de la epigénesis? Hasta que sentados nuestro grupo pudimos comprender qué es la epigénesis. Pero para podernos referir a la epigénesis vamos a tener que hablar de la evolución, desde la evolución germinal. Cuando hoy entré, oía que en la charla anterior se planteaban de a dónde venimos nosotros. Y la evolución nos muestra de dónde venimos. Y qué maravilloso es comprender de dónde venimos. No sé si se va a ver desde acá. No vemos, no se va a poder ver. Muy bien. Vamos a poder hacer otra cosa. Sí, ahí está. Nosotros sabemos y nos indica en el concepto Rosacruz del Cosmos que nosotros, además de ser lo que parece que somos, en realidad somos lo que somos, aunque no nos demos cuenta. Aunque parezca un juego de palabras, la verdad es que nosotros venimos de un plano espiritual en nuestro origen,
esto del micrófono nos va a volver locos, me parece. ¿Qué, hay que tener esto? Poner en el bolsillo. Bien. No tenemos mucha experiencia en esto, se nota, ¿no? Entonces, este es un diagrama que está en el concepto Rosacruz del Cosmos, donde se desarrolla los distintos planos de conciencia en los que los seres humanos atraviesan en su rueda de encarnaciones. Decimos entonces que en estos planos que tienen una parte que es el mundo espiritual, una parte que le llamamos el mundo mental y otra parte que le llamamos mundo de deseo o región física, tiene otros detalles, pero el que quiere profundizar tiene el concepto para esto, nos indica que venimos de un mundo sumamente elevado para nuestro estado de conciencia actual. Tenemos algunos vislumbres a veces, cada uno de nosotros en momentos de meditación, de inspiración o inclusive en simples momentos de oración, más de uno ha podido tener un contacto con alguna, vamos a llamarla así, energía superior. Esa energía superior en realidad es parte de nosotros mismos. De ahí es lo que Marta quiere indicar. Yo A ver, intenté que nos dibujáramos una frangüesa, ustedes comprendan, imagínense, que esta es una fruta de frangüesa. Max Heindel nos dice que nosotros empezamos el estado involutivo a partir de que empezamos bajando desde el mundo del espíritu virginal y que venimos a modo de una fruta de frangüesa, o también podemos imaginarnos racimos de uva, es decir, que como espíritus virginales venimos todos juntitos. Claro, cada uno de estas pequeñas pepitas que tiene la frambuesa viene a representar lo que en realidad somos verdaderamente a nivel espiritual. No somos un individuo que está solito por ahí trabajando. En realidad venimos de un mundo de la unidad total. Cuando se nos dice verdaderamente trabajar para el servicio al otro, lo único que se nos está diciendo es traten de capacitarse para recordar la unidad. Esto es algo es concreto y real, que solamente en un estado de meditación superior es que quizás podemos tener esa certeza interior. Por el momento estudiamos, meditamos, oramos para ir acercándonos a ello. Y entonces estas frangüesas empiezan a desprenderse como pequeños frutos. Esa sería la individualización como espíritu en involución. Y empieza a descender cada uno de estos mundos, que cada vez que venga bajando más y más, estos mundos van a ir tomando, mejor dicho, el espíritu que se está preparando para encarnar, va a ir tomando densidad a medida que va bajando a los mundos más densos. Y en esa densidad que va a ir tomando, va a ir individualizándose, pero con toda la organización que trae desde el mundo del espíritu virginal, que sería la originalidad. Y aquí empieza a expresarse, ciertamente, lleva muchos años interpretar todo esto, nosotros lo queremos hacer muy rapidito para no hacernos perder tiempo. Entonces, una vez que bajó al mundo del espíritu divino, bajó al mundo del espíritu de vida, al mundo del pensamiento abstracto, al mundo del pensamiento concreto. Y aquí se da la gran misión de la creación de la epigénesis. Max Heindel nos hace interpretar cuando ya se dieron dos conciencias. Una es la adquisición de la conciencia individual y la otra es el desarrollo de la propia conciencia. Hechas estas dos conciencias, el espíritu encarnado, o sea, el hombre, está ya en condiciones de poder interpretar los grados de la ciencia. Nosotros hemos elegido
la ciencia jurídica por un lado y la ciencia medicinal por el otro lado, para poderles hacer ver cómo se desarrolla la epigénesis. Cuando hemos hablado de la ciencia jurídica, nos hemos referido al abogado recién recibido, caminando por las calles, luchando. Este abogado no puede crear epigénesis porque está recién creciendo. Sin embargo, el juez va a poder crear epigénesis. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida ha hecho primero de abogado, después ha tenido que estudiar normas profundas y después, cuando ha sido elegido juez, ha tenido que aprender a comprender lo que él adquiso como conocimiento hasta este momento de ser juez. Entonces, cuando le traen una causa, él reúne todos los hechos, los compara con las normas existentes. Pero vamos a suponer que esta causa se refiere a un individuo que ha tenido desequilibrios mentales y ha cometido un delito. Entonces, el juez, de acuerdo a su saber y entender, se va a tener que poner solito y meditar cómo dictaminar esa causa, ese hecho, cómo dictaminarlo de manera que él sea justo, que no vaya a mandar a la cárcel a quien no tiene que mandar a la cárcel, pero sí va a tener que detenerlo para curarlo, y esto será en los establecimientos de curación. Vemos aquí cómo el juez tiene que tener una profunda conciencia, que no es que va a tener que hacer lo que hace el abogado de plasmar el hecho en coincidencia con las leyes, sino que ha tenido que crear una norma. Para crearla ha tenido que pensar en esa norma, de acuerdo a su saber y a su entender. Su saber ha venido de arriba, la inspiración que el juez ha tenido. Su entender. Su saber viene de todo lo intelectual que él ha tenido que juntar durante sus años de carrera, sus investigaciones, sus lecturas de fallos, sus creaciones de jurisprudencia o de otra jurisprudencia. Esta creación que hace este gran juez es la llamada epigénesis. ¿Qué ha hecho él? Ha dado lugar a una creación del perfeccionamiento que el espíritu puede hacer de ahí en adelante con la ayuda de la ciencia. Por eso es que la epigénesis no podría darse en las masas, porque las masas no tienen la posibilidad de discernir y pensar conforme las ciencias. Esto hace que las masas consuman, que no creen, ellos no pueden crear, pueden imitar, pero no pueden crear. Muy bien, este gran creador entonces es el Señor que ha hecho la epigénesis, que ha hecho una epigénesis. O sea, entonces, que la epigénesis, según le dimos nuestro título, ya lo perdí el título, que hemos dicho que era, Josecito, que se llama Proceso de la Evolución Terminal y epigénesis como hecho demostrable. Vemos acá que en verdad es un hecho demostrable. Hay que demostrar que esa norma ha sido creada para una necesidad humana, ¿no es cierto? Ha sido creada para aplicarla a una necesidad humana. Muy bien. Vamos a ir entonces con el médico. Nosotros, los argentinos, tenemos un gran ejemplo de dos médicos. El que conozco más es del doctor Cavaloro, pero también tenemos al doctor Matera. Uno se ocupó del corazón y el otro del cerebro. Para llegar a ocuparse de la especialidad del corazón, para llegar a comprender cómo
prolongarle la vida a alguien, este médico ha tenido que investigar mucho, estudiar mucho, andar mucho, hasta que en base de pruebas ha logrado demostrar que la aplicación suya era verdadera y capaz de generar una esperanza a la humanidad que sufre de problemas del corazón. Bueno, nosotros somos claramente cristianos, seguimos al Cristo, tenemos la conciencia de que seguimos al Cristo, tenemos la conciencia de que tenemos que seguir un ideal alto, pero de verdad, someternos con todo lo que se nos pide como normas para seguir al Cristo. Que no importa que nosotros seamos humildes, que no tengamos dinero, que no importa que no tengamos grandes cosas, pero que tengamos en el corazón la expresión de verdad, seguir al Cristo. Y para seguir al Cristo, se nos imponen, acéptenlo al término porque quizás sería otro, muchas reglas. Y la primera regla y más importante es la regla de la moral. Tener una correcta moral, conducirnos bien, ser ejemplares por la moral, por la base buena de la moral. Entonces nosotros hemos tomado como parte de la epigénesis al Cristo, a Jesucristo, porque tenemos allí tantísimas cosas para demostrar que Él ha podido hacer epigénesis. Vean ustedes cómo ha podido hacer epigénesis, que ha sido capaz de crear al nuevo Espíritu Santo, al Espíritu de Pentecostés. Y justamente de eso se trata la epigénesis, de crear algo nuevo. ¿Cuántas otras creaciones? La esperanza de la nueva Jerusalén. ¿Cuántas tantas otras cosas que conocemos de nuestro amado Salvador? Y lo hemos querido plasmar como el hecho más importante de nuestro ideal, el trabajo del Cristo como epigénesis. Vean qué importancia tiene la epigénesis para que nos sigamos emocionando o nos sigamos dando ánimo cada vez e investigando más quién ha sido Jesús. Y le pedimos cosas así, que por favor leamos. Jesús pertenece a nuestra humanidad. Cuando el hombre Jesús estudia la memoria de la naturaleza, puede seguirse hacia atrás, vida tras vida, en las que vivió bajo diversas circunstancias, bajo varios nombres, en diferentes encarnaciones. Lo mismo en ese respecto que cualquier otro ser humano. Él no puede hacerse con el ser Cristo. En su caso, solo puede encontrarse una sola encarnación. No debe suponerse, sin embargo, que Jesús fue un individuo corriente. Era un tipo singularmente puro de mente, muy superior a la gran mayoría de nuestra presente humanidad. A través de muchas vidas, estuvo recorriendo el sendero de santidad, preparándose así para el mayor honor que haya podido tener un ser humano. Su madre, la Virgen María, era también un tipo de lo más elevada pureza humana, y debido a ello fue elegida para ser la madre de Jesús. Su padre era un elevado iniciado, virgen, capaz de realizar el acto de la formación como un sacramento, sin ningún deseo de pasión personal. Digamos, a hacer, le cedemos la palabra. Retomando entonces el tema que habíamos comenzado, no puede existir epigénesis, que es el resultado de la originalidad del espíritu, si no nos identificamos verdaderamente con lo que verdaderamente somos. Hoy hemos repetido y hemos escuchado en la charla de Hugo Sandomeni que es muy importante conocerse a sí mismo, el famoso hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Esto es porque dentro de nuestra naturaleza espiritual existen distintos aspectos que nosotros manifestamos en la vida cotidiana. El hermano de Brasil nos pidió que hablemos un poco de cómo aplicamos
toda esta gran y, digamos, completa enseñanza que tenemos en el concepto Orsakú del cosmos, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana? Yo estoy tratando de transmitirles a ustedes un concepto, el concepto de qué es verdaderamente la epigénesis, cómo se aplicó en la creación del universo, cómo la hemos aplicado nosotros en esta vida y qué es lo que podemos seguir haciendo para desarrollarla en mayor forma para el resto del tiempo que nos quede en esta encarnación o en sucesivas encarnaciones. Para lo cual hay una pequeña definición en la Enciclopedia de Salvat, Barcelona de 1973, se reconoce el término epigénesis. No es un concepto exclusivamente que se utilice en cristianismo místico o en ciencia oculta. Y ahí nos dice que epigénesis se le reconoce a la sucesión de cambios mediante los cuales un organismo pasa por fases diferentes unas de otras en las que aparecen nuevas partes o caracteres que no estaban preformados. Esto es lo que dice una definición del diccionario. Y a nivel espiritual, esto es lo que ha sido y lo que ha ido dando la creación del universo. La ciencia actual ha descubierto que en lo profundo de la materia, cuando buscan minuciosamente en el interior del átomo, no existe más el concepto que nosotros teníamos, el concepto tradicional de partícula. No existe más lo que nosotros creíamos que era tan sólido, sino que son solamente vibraciones de energía, a tal punto que se habla de cuerdas vibracionales o ondas vibracionales. La teoría cuántica hoy en día, para muchos que les gusta el aspecto científico de las enseñanzas Rosacruces, nos va enseñando que no existe un límite concreto al que la ciencia pueda llegar, sino que cada vez se expande en nuevos conceptos, los cuales hace 50 años parecían ciencia ficción. Hoy la ciencia habla hasta la posibilidad del multiuniverso, de universos paralelos. En un libro escrito en 1910, El concepto Rosacú del cosmos, se nos hablaba de distintos mundos, se nos hablaba de diversos planos cósmicos. Yo no me quiero extender en eso, pero sería bueno que el que nunca ha leído nada de eso, o el que lo ha leído muy por encima, trate de comprender y hacer una analogía entre lo que representan los mundos espirituales y los grandes avances que la ciencia está trayendo en estos últimos años. Hace muy poquitito, ¿por qué lo menciono esto? Porque el científico ortodoxo verdaderamente a través de la fe empezó a creer en que había otras posibilidades de expandir su conocimiento. Lo que no sabía que al expandir su conocimiento estaba expandiendo también su propia conciencia individual y la conciencia de toda la humanidad en general. Ese fenómeno de ir aportando también algo al conocimiento humano para perfeccionar, para crear nuevas cosas, eso también es un proceso epigenético. Cada uno en su trabajo, cada uno en su hogar, cada uno en su relación familiar, puede ser un genio creador, porque puede crear nuevas relaciones, nuevos aspectos de vinculación, y como decíamos hoy, aquello que creíamos que era un enemigo, aquello que creíamos que era un ser muy poco afín con nosotros, resulta que puede ocurrir que, sin embargo, tenga dentro de él la respuesta a muchos de nuestros propios dilemas o carencias interiores. El proceso de epigénesis permitió en algún momento que el objetivo evolutivo de la epigénesis era que cada ser se convierta, cada uno, en un espíritu creador original e independiente. El plano físico es el que nos permite en este momento a cada uno de nosotros de redescubrir potencialidades creativas que nosotros desconocíamos. Pero esto es algo que debemos, primero, antes que nada, creerlo.
solamente el que llega a creer puede crear. Estas dos palabras son fundamentales porque el principio de fe es lo que nos permite creer. El principio de epigénesis es lo que verdaderamente nos permite crear. Vamos a hacer una lectura para... Adelante. Bueno, esta es una lectura que está en los escritos que trajimos para ayudar a la sesión. Perdón. Max Scheiner habla de la epigénesis en el libro Mensaje de las Estrellas, capítulo 2. Grado de sensibilidad a las vibraciones planetarias, refiriéndose a Urano y Neptuno entre las páginas 39 y 41 de la novena edición editorial de la Dice, primeramente, que los hombres más nobles de todos los tiempos, los santos cristianos de la espiritualidad más trascendental, han alcanzado este maravilloso desarrollo mediante los rayos espirituales de Urano, debido a su intenso sentimiento de unidad con lo divino y con todo lo que viene y respira del universo. Luego agrega, pero hay otros que no están constituidos de ese modo y esos no están capacitados para pisar ese sendero. Estos, por medio de la Luna, Mercurio y Neptuno, han desarrollado su intelecto y han alcanzado los mismos resultados, más el poder de realización de Neptuno. Este es un punto muy importante y solamente se contiene en las enseñanzas de la sabiduría del Occidente, porque a la vez que anteriormente se enseñaba que el espíritu se envuelve a sí mismo en la materia y por tanto se cristaliza en la forma que entonces desarrollaba, la enseñanza de la sabiduría del Occidente nos dice que existe la adición de un tercer factor en el desarrollo y experiencia universal, es decir, epigénesis, la facultad por la cual el espíritu puede elegir un camino que es completamente nuevo e independiente del que ha seguido hasta entonces. Se observa la expresión de todo esto en todos los planos relativos a la forma, pero en el reino humano la epigénesis se expresa como un genio, un instituto creador que hace al hombre mucho más semejante a la divinidad que cualquier otra de sus creaciones. Esto es desarrollado bajo el rayo de Neptuno, cuando tal planeta se haya bien colocado en el reloj. Esto está relacionado mucho con la astrología. Exacto, pero está en el mensaje de las estrellas, precisamente en las páginas que ahí ustedes van a encontrar en los escritos, ¿no? Y para que recurran ahí para que, bueno, hace un poco de lectura si te parece. Digamos, antes de... Hay un proceso que inconscientemente, a través de eones de tiempo, hemos ido llevando para, viniendo de aquí, llegar hasta acá. ¿Qué es esto? Nuestro plano físico actual. Los conocedores del concepto, está el cuarto globo de la cuarta revolución del cuarto periodo. ¿Recuerdan? O sea, estamos prácticamente en el centro, levemente pasado, del centro de todo el periodo evolutivo de la humanidad. Recordemos, esto es para los estudiantes, ¿verdad? Es decir, sabemos que son 7 grandes periodos y el periodo terrestre es el cuarto periodo. ¿Qué es esto de periodos? Para los que no conocen, la Tierra, como la conocemos hoy, no era así en otras lejanas épocas. La Tierra, como la conocemos hoy, no era de materia física concreta, no se llamaba Tierra tampoco, era, digamos, nuestra casa donde evolucionaba lo que hoy llamamos humanidad terrestre, pero estaba solamente definida en planos mucho más sutiles o materia mucho más sutil. Lo que nosotros queremos ahora, que es una materia muy dura, ya la ciencia ha comprobado. Señores, esto no es tan duro, esto es energía que está vibrando en determinada forma, en determinado grado de vibración, que a nuestra percepción nos parece materia dura y concreta. La ciencia ya sabe que no, que es
niveles de vibración que se expresan de acuerdo a ciertas características. Esto fue así en todos los planos que se llaman de involución, en los cuales el espíritu fue necesitando ir descendiendo cada vez a niveles más densos para poder ir entrando a desarrollar sus potencialidades creativas. La realidad es que el verdadero objetivo de la evolución, el verdadero objetivo de la existencia, es desarrollar nuestras capacidades creativas, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. No existe otro verdadero significado a lo que se nos dice incluso en la Biblia cuando se le preguntó al Cristo y el Cristo responde: cosas como esta y más grandes que estas haréis. A donde yo voy o de donde yo vengo no podéis ir ahora, mas vendrán luego. Es decir, cuando superemos ciertos niveles de comprensión y de capacitación de nuestras propias capacidades creativas, es que vamos a poder comenzar a darnos cuenta que este plano en el que estamos ahora es un plano momentáneo, que es muy importante la forma. La forma es el instrumento, el vehículo que tiene en este momento el espíritu para poder manifestarse y desarrollar conciencia. Marta dijo hace un momento, fuimos descendiendo de planos espirituales. En aquellos momentos, ¿sabíamos que éramos individuos? ¿Éramos conscientes de nuestra individualidad? No. Cuando empezó en el principio del primer día de manifestación, no teníamos conciencia en absoluto de nuestra individualidad. No teníamos ni siquiera conciencia que teníamos capacidades creativas. Este fruto de procesos enormes de involución, que se llamó, es lo que nos ha permitido un día, hace no tanto en realidad, porque justamente fue en este punto exacto de allí abajo, nosotros recién estamos un poquito más allá. Sí, ahí fue cuando fuimos conscientes de nuestra individualidad. Estamos un poquitito más ahí arriba ahora, no mucho más, pero ya estamos subiendo. En ese momento es que el espíritu entró definitivamente en su vehículo. Y el vehículo es este cuerpo, ¿verdad? El cuerpo físico que nosotros tenemos ahora. Para lo cual hay un proceso importantísimo que se hizo, a través también del proceso epigenético, que lo mencionan las enseñanzas Rosacruces, y que se denomina el proceso de evolución de las formas. No solamente fue necesario que el espíritu vaya bajando en niveles de mayor densidad y para desarrollar cada vez más su conciencia de individualidad para ser un ser creador, sino que necesitó cada vez más formas más adaptadas, más complejas, más perfectas para poder manifestar esa capacidad. Y este es el punto más importante que nos atañe a los estudiantes hoy o a cualquier persona que tenga inquietudes espirituales. El proceso de evolución de la forma, junto con la involución, ha implicado que toda forma creada que no se adapte a la evolución de la conciencia del espíritu, esa forma lentamente va degradándose, los órganos correspondientes van atrofiándose, las estructuras van, digamos, degenerándose en el sentido de pierde la generación original. Las estructuras se cristalizan y deben dejarse de lado, porque ya no son útiles para el espíritu que sigue desarrollando mayor nivel de conciencia. En este sentido, estamos pasando por este periodo de gran prueba para el individuo y para la humanidad en general, en el cual, si nos quedamos apegados a estructuras que ya están de alguna manera degradándose, si nos quedamos apegados a formas que ya no son útiles para el avance de la conciencia, el espíritu se rezaga. Digamos, nunca se pierde la evolución del todo por este procedimiento, pero sí uno queda rezagado y apegado a estructuras, a formas que no le van a poder servir para seguir desarrollando su capacidad creativa. Estos conceptos que parecen muy teóricos los vemos constantemente en todas las áreas
actualmente de la sociedad en general, a nivel económico, a nivel científico, a nivel religioso. Las estructuras fueron muy útiles en una época, pero deben adaptarse a la evolución, deben adaptarse al crecimiento de conciencia de cada uno. Todas las estructuras, todos los vehículos, los cuerpos, las formas, que no se adapten a este cambio vibratorio que estamos teniendo planetariamente incluso, bueno, corremos el peligro de quedarnos apegados y rezagados a esto. Vamos a perder la velocidad evolutiva del espíritu. La epigénesis implica justamente el adaptarse a este proceso de evolución, adaptarse a este proceso de crecimiento de conciencia en forma lo más consciente posible. Y adquirir algo nuevo. Para adquirir algo nuevo. Claro. Adelante. El concepto que aclara un poco lo que comentó Arnaldo, que dice: en todo el transcurso de la evolución, a través de los períodos, globos, revoluciones y razas, aquellos que no mejoran formando nuevas características se quedan atrás y comienzan inmediatamente a degenerar. Únicamente los que permanecen plásticos, flexibles y adaptables para modelar nuevas formas apropiadas para la expresión de la conciencia que se expande, únicamente la vida que es capaz de cultivar las posibilidades de mejoramiento inherentes en la forma que anima, puede evolucionar con los adelantados de cualquier oleada de vida. Todos los demás quedan rezagados. Para los... No, está perfecto. Para los amantes y buscadores del mensaje de las estrellas, hay una explicación muy interesante en este punto. Habló hace un rato del capítulo 2 del libro Mensaje de las Estrellas de Matt Heindel, del grado de sensibilidad a las vibraciones planetarias. Hay una armonía exacta entre este proceso de evolución de las formas, este proceso de crecimiento de conciencia, con ese mismo grado de sensibilidad. Cuando el ser más evoluciona, cuando el ser desarrolla mayor su conciencia, adapta un mayor grado de sensibilidad a las vibraciones planetarias más elevadas. En líneas generales, toda la humanidad está siendo influenciada constantemente por estas vibraciones estelares. No vamos ahora a detallar más para los no conocedores. El que le interese, sin conocer este tema, le recomiendo tomar el libro Mensaje de las Estrellas, que en sus primeros 3 capítulos tiene un desarrollo de tipo oculto y místico, casi diría oculto, místico, devocional, que es muy raro encontrar en una obra de astrología moderna. Entonces le recomiendo al que ya alguna vez lo leyó, que lo vuelva a leer, no solo con el cerebro, sino también con el corazón. Trate de entender el mensaje que hay para el corazón, no solo para el cerebro. Para el que no lo leyó, bueno, le recomiendo que vale la pena conseguirlo. Se dice que el grado de sensibilidad a las vibraciones planetarias más elevada nos dan justamente los indicios acerca de nuestra propia adaptabilidad espiritual a este movimiento de conciencia y a nuestra capacidad de ejercer la epigénesis. Así fue que Marta nos habló, y recién mencionamos, de las influencias de Neptuno. Yo en esto no puedo olvidar, en cualquier momento me olvido, pero que habíamos dicho en el último encuentro, que habíamos dicho que hay 2 caminos o 2 formas evolutivas que cualquiera de las 2 permiten al ser humano desarrollar esa capacidad creativa. Cada uno tiene que interpretar, tiene que darse cuenta en cuál de estos caminos se está desarrollando, en cuáles se está transitando más específicamente. Y era como había dicho Hugo, nosotros habíamos visto que teníamos 2 importantes columnas de evolución, una que le decíamos que era la evolución del devoto, de la persona más bien mística devocional, y otro, ¿se acuerdan? Algunos que habían ido a Buenos Aires que me preguntaron, ¿y esto qué era?
que yo digo, no, eso es la lámpara del conocimiento. Los que desarrollan, los que se están desarrollando más por canales más bien intelectuales, mentales, racionales. Y habíamos dicho que en la base de la humanidad, digamos, las almas más jóvenes, los que están empezando a transitar recién niveles más importantes de conciencia, solamente responden con mayor seguridad a los planetas más, digamos, más elementales en cuanto a sus vibraciones. Entonces, los que siguen el camino del corazón, decimos que sus deseos son los que guían principalmente sus actividades, sus objetivos de vida, y generalmente están muy afectados por las influencias que representa el planeta Marte en nuestro mapa natal. Los que conocen astrología saben perfectamente de lo que estoy hablando. Los que no la conocen, en el mensaje de las estrellas, tienen una delineación perfecta de lo que representa en forma oculta las vibraciones del planeta Marte en nuestro mapa natal. Aquellos que ya hayan superado un poco sus partes más elementales, más egoístas de la naturaleza de deseo, tienen ya la capacidad de poder empezar a responder a las vibraciones de Venus. Las vibraciones de Venus son ya vibraciones que empiezan a tener en cuenta al otro. Ya no se basa nada más en esto me gusta y es lo único que me interesa, sino ¿a vos te gusta? Entonces vamos a tratar de hacerlo. Es el compartir y el encontrar una capacidad creativa en la relación. La relación, lógicamente, puede ser de pareja, puede ser madre-hijo, puede ser compañeros de trabajo, jefe-empleado. Cualquier vinculación entre dos personas es también una relación recíproca donde trabaja las vibraciones de complementación de Venus. El que haya superado la posesividad de Venus, el que ya no solamente está en pareja porque se siente muy contento por el placer que recibe del otro, porque se siente muy feliz, porque se siente contenido por el otro, o sea, porque encuentra felicidad porque el otro se la da, el que puede trascender eso y que simplemente siente que hay una relación no ya de posesividad, sino una relación de entrega altruista hacia el otro, es el que recién empieza a encontrar los primeros vislumbres del verdadero amor altruista del que hablaba el Cristo y del que hablan todas las enseñanzas cristianas, tanto las ortodoxas como las de ciencia oculta que desarrollamos en las enseñanzas rosacruces. En ese momento es que empezamos a tener la influencia de los rayos de Urano. Habrán escuchado por ahí que Urano se lo asocia mucho con la próxima era de Acuario. Estamos entrando aceleradamente a la era de Acuario. Aquellos que tengan más de 50 años, unas cuantas canas como yo, se acordarán que en aquella época no se sabía nada ni de internet, no se sabía nada de control remoto, no se tenía ni idea de viajes interplanetarios. En aquella época no teníamos todavía noción de los movimientos aceleradísimos que íbamos a tener como humanidad en general, incluso en el plano físico, al estar acercándose a las vibraciones de Acuario. Esto ahora lo estamos viviendo. Aquellos que podemos comparar lo que está ocurriendo con 50 años atrás, ya lo estamos experimentando. Ni quieran imaginarse los próximos 50. No hay necesidad todavía, porque la mayoría de nosotros dentro de 50 años estaremos mirando de arriba, ¿no?, lo que hemos podido hacer aquí abajo. Sí es importante transmitir, por un lado, a los demás que hay un futuro de gran desarrollo, donde estas vibraciones acuarianas van a acelerarse aún más, y en nosotros comprender que en el resto que nos queda, lo que más podemos hacer es capitalizar todos aquellos aspectos
evolutivos, de crecimiento de conciencia y de capacidad creativa que hemos podido reconocer dentro de nosotros mismos. En realidad este es el verdadero objetivo de este tipo de estudio. Nosotros acá damos un esbozo, damos una idea. A alguno o alguna me parece que algo pudo haberle picado adentro. Busque dentro suyo, encuentre lo que encontró y busque que hay algo que tiene que hacer, hay algo que tiene que crear. Algo está esperando ahí. No por casualidad estamos hablando hoy de esto, y si algo se despierta es porque hay algo para hacer. Hay una segunda, entonces, el segundo camino evolutivo, decimos, venimos desde la parte más psíquica, más, digamos, poco yo le diría instintiva, no me salía la palabra, la parte más instintiva que representa la luna en nuestros mapas natales, que es justamente igual, está orientado hacia el desarrollo de la faceta intelectual, racional. Está siempre, tiene que ver justamente con las facetas más instintivas, para también desarrollar todo aquello que sea exclusivamente egoísta para mí. Eso desde ya. La luna generalmente suele ser muy atractiva, atrae hacia uno, trabaja mucho con la fuerza centrípeta. En cambio, ya cuando llegamos a estos niveles empiezan a trabajar las fuerzas centrífugas para darse hacia los demás. Aquellos que hayan podido superar este aspecto entra ya con el aspecto de Mercurio, las influencias del razonamiento puro, que nos empieza a dar un conocimiento más abarcativo. Ya no nos quedamos solamente en nuestro ambiente interior de nuestra personalidad o de nuestro hogar. Se dice también astrológicamente que la luna rige Cáncer y rige mucho de nuestro hogar, toda nuestra intimidad, ¿verdad? Ya Mercurio se empieza a abrir, empieza a hacer que miremos hacia los demás. Queremos aprender, queremos entender, queremos que el otro me entienda y lo queremos entender al otro. Todavía tiene algunas facetas egoístas, el trabajo intelectual, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque generalmente nos racionalizamos y si quedamos mucho en esto, en vez de ser creativos verdaderamente, lo único que hacemos es ser reiterativos, trabajamos sobre estructuras mentales que las cristalizamos y también caemos en formas que no le sirven a los demás. Y toda forma creada que no le sirva para los demás, degenera, cristaliza, se corrompe y por lo tanto, tarde o temprano, desaparece, se desvía y lógicamente ya no es útil a la evolución. La creación mental, si no es orientada tarde o temprano a elementos creativos útiles hacia la sociedad en sí, que no sean expansivas, o sea, hasta que no se logre eso, la capacidad epigenética no va a poder aparecer. ¿Por qué? Porque no vamos a poder dar lugar a este último, que es el que hemos hablado, Don Neptuno. Neptuno en nuestros mapas natales, todos lo tenemos, es la conexión que nosotros podemos tener con la inspiración universal. Da la intuición, que a ustedes han escuchado hablar de la intuición femenina. Hoy en día es la intuición de todo aquel que está más sensitivo. Desarrolla algo que no tiene tanto que ver con la razón, sino que es un conocimiento que entra por arriba de una manera rápida, con la certeza de lo que tenemos que hacer. Neptuno no trabaja así. Neptuno trabaja sí con una inspiración de arriba, con una información que viene de aquellos planos de arriba que hemos hablado, con estados de búsqueda de las verdaderas causas de las cosas. Y ahí es donde grandes seres, como ha sido Einstein, como ha sido Pitágoras y otros grandes científicos, eran filósofos antes que científicos. Pensadores, los que hayan estudiado la vida, por ejemplo, de Einstein, que es tan conocido,
en realidad no era un gran matemático como se cree. Estudió matemáticas, pero en la escuela en esa parte no era demasiado bueno, pero él tenía un genio creador. Él sabía que había algo nuevo que darle al mundo. Él lo ha manifestado muchas veces. Él se iba a dormir y nacía con una idea que era revolucionaria para toda la ciencia anterior. Él estaba generando dentro de él una energía epigenética porque estaba respondiendo al genio de Neptuno. Todos nosotros somos entidades complejas, somos seres complejos. Usamos las emociones, usamos el racionalismo, solamente cuando logramos unir ambas capacidades es que encontramos una capacidad creativa completa. Por eso que mucho se dice cuando se busca estar en pareja y sentirse pleno con la pareja, ahora estamos plenos, estamos completos. Se unen las capacidades creativas de ambos y se genera realmente no solamente una familia, que eso también es re importante, la creación, la misma fuerza creadora universal que generó la creación del universo, la misma fuerza creadora universal que ha creado la energía mental original que plasmó la materia, es la misma energía creadora que utiliza la madre en el acto de tener un hijo en su vientre. Es la misma fuerza que crea toda la vida que se manifiesta en estos planos. Esto está mucho mejor, lógicamente, desarrollado en el concepto Rosacruz del Cosmos, que les sugiero a los que hace mucho no lo releen, vuelvan a releerlo, porque digamos es un enriquecimiento en general, ¿no? No sé si vos querías cerrar con el... hay una parte final en este trabajito que está ahí afuera, no sé si lo han conseguido, es un fascículo que está ahí sobre la mesa, que dice: la actividad original creadora del espíritu, la epigénesis, es la palanca y la mente es el punto de apoyo. Mediante ambas, la involución se hace evolución. La involución liberta al espíritu de la materia, espiritualizándolo y convirtiendo los cuerpos en alma. Esto lo dice Max Heine del concepto Rosacruz del Cosmos. En realidad, para nosotros, convertido acá en este plano, lo que trabaja como una palanca en nuestro pecho es realmente la fuerza altruista. Es una fuerza creadora altruista, porque la epigénesis es un concepto altruista. Si no hay creación para afuera, si no hay fuerza expansiva de transmitir y compartir al mismo tiempo, no hay nada creado, no se puede crear nada. Nada es útil, nada sirve, porque si creamos algo que solo nos sirve a nosotros mismos, no hemos creado nada. Estamos transformando al salvaje ser de las cavernas en un ser más civilizado y más social. Y a su debido tiempo, con este desarrollo epigenético, nos transformaremos verdaderamente en verdadera imagen de nuestro Dios creador, que nos creó a su imagen y semejanza y que espera que nosotros, de alguna forma, seamos dignos de poder transmitirlo a la humanidad. En eso estamos, cada uno como puede, ¿no? Bueno, hasta aquí ahora, y no sé si hay algún tiempito para... Debe haber montones de dudas y de cosas que se puedan charlar, en fin. Si alguien tiene ganas, ya está muy cansado, cerramos y nos vamos como ustedes quieran. ¿Podemos considerar la epigénesis dentro del artista? Es decir, el artista para su creación necesita la epigénesis. El que ha creado, vamos a poner una estatua, ¿no? O bueno, cosas así, grandes e importantes, ¿no? En ese sentido. Claro, ustedes dicen al pintor, al músico, a cualquiera que crea. Yo creo que ahí está muy bien expresada. Se nos explica, se nos explica que en las distintas facetas del arte, recordemos que las enseñanzas rosacruces no solamente se concentran en el aspecto filosófico, místico,
religioso, sino que tiene la faceta científica, que trabaja el desarrollo científico y trabaja también el desarrollo artístico. Cada uno de aquellos que empieza a desarrollar esto puede encontrar en una manifestación artística una de las facetas epigenéticas más importantes, porque el verdadero artista es aquel que hace algo, hace una obra, pero lo hace para los demás. Y en la música es uno de las facetas epigenéticas más interesantes que tenemos a la disposición todos. Todo aquel que sepa un instrumento y que lo ha dejado de tocar, está perdiendo oportunidades epigenéticas. Les recomiendo que lo vuelvan a retomar, no interesa cuánto haga que no lo hacen. Todo aquel que haya desarrollado la capacidad de pintar, la capacidad de escribir, la parte de la literatura, la capacidad de crear artísticamente algo, si por algún motivo de la vida lo dejó de hacer, recupérelo. Y cuanto más cerca estemos del final, más urgente hay que recuperarlo. No importa que nuestras creaciones no sean muy perfectas, uno no sabe lo que está dando realmente, lo que está generando y lo que estamos preparando, porque lo que hagamos todavía nos va a adelantar para la próxima, ¿verdad? Enseñar es un acto de epigénesis. Se crea una oración, se crea un pensamiento, se crea una modalidad de transmitir un conocimiento. Claro, la docencia, ¿verdad? De lo que fuere. Claro, la docencia de cualquier actividad, de lo que sea, enseñar en la escuela, enseñar un oficio, enseñar justamente un arte. Claro, lógicamente, hay una transmisión y se dice que el que enseña es el que más aprende, porque justamente está creando. Él mismo va creando. Ahí trabaja dos poderes de la evolución, dos poderes superiores. Uno va a ser la voluntad y el otro va a ser la imaginación. Esos poderes trabajan. Voluntad e imaginación. Claro. Voluntad generalmente está asociada a la faceta más elevada de la naturaleza espiritual del ser, que nosotros identificamos en el concepto Rosacruz, la parte del mundo del espíritu divino. Nuestro triple espíritu tiene la parte más elevada, de donde proviene la voluntad superior, aunque nosotros nos hayamos olvidado. La imaginación, que está vinculada más bien con el mundo del espíritu de vida, que en algunos aspectos implica también amor-sabiduría, ¿verdad? ¿Puede sintetizarse como femenino y masculino? Sí, claro, lógico, porque está, de alguna manera, amor-sabiduría implica la polaridad, ¿verdad? Más ahora, Voluntad femenino y imaginación. Claro, aspecto voluntad positivo, aspecto imaginación negativo en cuanto a polaridad, correcto. Y el hijo, la mente, el mundo mental, el espíritu humano, es un poco hijo de esos dos. La famosa Trinidad también involucra esto. La famosa Trinidad, que siempre se ha hablado, tiene que ver con la triple naturaleza espiritual, los tres elementos básicos que nosotros inconscientemente estamos manifestando constantemente. Eu gostaria de referenciar essa triplicidade divina aqui no nosso plano material. Entendo que essa triplicidade divina se reflete nas três dimensões do espaço. O espaço ele é criado, tudo foi criado. E nós temos que ter três atributos aqui no plano material. ¿Tres atributos? Sí. Bien. Como Deus tem três atributos para a sua existência, vontade, amor, sabedoria e divindade, e tudo se reflete aqui, nesse nosso plano material de vida, esses três atributos têm que estar aparecendo. Como? Seriam as três dimensões do espaço. E se fosse só duas, seríamos um plano. Se fosse uma só, seríamos um ponto. Para que haja espaço, tem que ter três dimensões. Seria o reflexo desses três atributos divinos no plano material. Seriam esses três atributos divinos acontecendo aqui no nosso meio vizinho, reflexo
como é em cima, também é embaixo. Isso eu queria compartilhar Ajá. dessa maneira. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno. Cerramos nomás entonces. Bueno, le agradecemos a los que han venido por primera vez. En lo posible, la lectura es lo que a nosotros nos da los primeros pasos del conocimiento. La práctica de la lectura, un poco, uno de los atributos es la práctica que nosotros necesitamos, es lo que nos va a hacer saber si nos ha servido. Pero primero tenemos que estudiar. Es importante estudiar, dedicarle un poquito de tiempo al estudio y mucho tiempo a la práctica de lo que hemos estudiado, que es generalmente donde metemos la pata. Ya para mañana a la mañana. Mañana a la mañana. Mañana a la mañana, a las 10 horas, en el Hotel Imperio, en la calle Urquiza 1264, acá creo que son 8 cuadras más o menos, ¿no? A las 10 horas hay una charla del hermano Gustavo Pérez, algunas enseñanzas de la filosofía Rosacruz, y a las 11:30 el poder del amor, por una excelente amiga proveniente de Medellín, la señora Miriam Peinado. Así que están todos invitados en la sala del Hotel Imperio, mañana a las 10 horas. Luego a la tarde seguimos acá, perdón, yo como avisador, a la tarde seguimos acá, mañana a las 16 horas, el Eterno Presente, por el hermano Juan Javier Vega, y a las 18 horas, lo que las enseñanzas rosacruces esperan de todos nosotros. Ahí nos van a dar. El amigo que lo va a dar no lo veo, ¿no? Pero por eso se fue para también de la hermana República de Colombia. No, ahí se cierran las puertas y si el público te lo permite, ¿lo dejan? Dice que sí. Gracias. Es con respecto a lo que estaban exponiendo los hermanos de la epigénesis. Como muy bien lo explicaron, ¿verdad? Es generar causas nuevas. Dentro de esas causas nuevas pueden ser causas justas, causas buenas, o pueden ser causas malas. Una de ellas es convertirnos en mejores servidores para la humanidad. Así como hablaron de lo que crean los creadores artísticos, por ejemplo, los pintores, los escultores, como bien lo dijo el hermano, la música, porque la música es la reina de las artes. Cada vez que queremos disfrutarla tenemos que reproducirla de vuelta. No como un cuadro que lo miramos y está, ¿verdad? Que también lo tenemos que observar varias veces, pero es generar causas nuevas, y dentro de esas causas nuevas podemos pedir al maestro, a los auxiliares invisibles, a los maestros de la Orden Rosacruz, que nos ayuden para ser mejores servidores. Dentro de eso hay infinidad de tareas que podemos realizar. Podemos convertirnos en sanadores a través de la oración. Podemos ayudar a las personas que necesitan. Hay mucha gente que necesita. En la humanidad hoy en día cada vez hay más gente que necesita ayuda, en todo sentido. Entonces, queremos ser auxiliares invisibles, entonces tenemos que ser auxiliares visibles primero. Tenemos que ayudar en las pequeñas cosas. Una vez que logramos eso, entonces nos vamos a convertir progresivamente en auxiliares invisibles. Pero primero tenemos que seguir los pasos necesarios. Y esa epigénesis de la que ellos hablaron, que es maravillosa, porque nos enseña de que no todo es un circuito cerrado de, digamos, de cobro de intereses porque hicimos tal o cual cosa mala, ¿verdad? Y que, por supuesto, existe el perdón, pero también hay un camino nuevo que se llama epigénesis y que lo podemos generar en cualquier momento que decidamos hacerlo. Como dijo el hermano, tenemos la vida por delante, no esperemos a último momento, que por suerte no sabemos cuál es. Entonces tenemos que comenzar ahora, si podemos, ¿verdad? Esa idea de ser mejores servidores, porque la filosofía Rosacruz a la postre lo que trata de enseñarnos es que seamos mejores servidores para la humanidad. Eso es. Muy bien, muy bueno.